Afuera, las luces siguen encendidas, pero la energía ya no está ahí. Hollywood continúa moviéndose con la misma velocidad despiadada de siempre, creando nuevas estrellas mientras olvida lentamente las anteriores, pero dentro de una habitación silenciosa, lejos de las cámaras y de las risas del público, está James Carrey intentando entender cómo alguien capaz de hacer reír a millones puede sentirse tan vacío por dentro. El éxito llegó hace años, las películas, los contratos millonarios y la fama mundial también, pero ninguna de esas cosas logró silenciar completamente la sensación que lo había acompañado desde hace mucho antes de convertirse en estrella, la idea que detrás de cada personaje seguía existiendo un hombre intentando escapar de sí mismo. Ese conflicto no comenzó en Hollywood. Mucho antes de las alfombras rojas, James Carrey ya había aprendido que el humor podía cambiar el ambiente de una habitación. Cuando las cosas se ponían tensas en casa, cuando el miedo económico empezaba a sentirse demasiado fuerte, él hacía imitaciones exageradas, expresiones y transformaba su cuerpo en una herramienta para hacer reír. Durante unos segundos los problemas parecían desaparecer y sin darse cuenta comenzó a construir la identidad que más tarde lo convertiría en una de las figuras más reconocibles de la comedia mundial. Pero hacer reír y sentirse bien no son la misma cosa. Esa diferencia marcaría toda su vida. El niño que aprendió a sobrevivir. Jim Carrey nació el 17 de enero de 1962 en Ontario, Canadá. Su nombre de pila es James Eugene Carrey. Creció dentro de una familia trabajadora junto a sus padres y hermanos, en un entorno donde la estabilidad económica nunca fue completamente segura. Su padre, Percy Carey, había tenido aspiraciones musicales antes de trabajar como contador, mientras que su madre, Kathleen, enfrentaba problemas de salud que afectaban emocionalmente el ambiente familiar. Desde pequeño, Jim desarrolló una sensibilidad especial para notar tensiones y tratar de romperlas con humor. La situación empeoró cuando su padre perdió el empleo. Lo que antes era una vida modesta se convirtió rápidamente en una lucha constante por sobrevivir. La familia llegó a vivir durante mucho tiempo dentro de una camioneta, mientras intentaban mantenerse unidos económicamente. Jim y sus hermanos trabajaban limpiando fábricas y realizando tareas de mantenimiento después de la escuela. Mientras otros adolescentes pensaban en el futuro, él pensaba en cómo ayudar a que su familia resistiera un día más. Ese periodo dejó una marca profunda en su personalidad. El humor dejó de ser solo entretenimiento, se convirtió en una defensa emocional. Cada gesto exagerado, cada imitación y cada broma escondían algo más grande, el miedo de volver a sentir que todo podía derrumbarse en cualquier momento. Y, aunque todavía no lo sabía, esa mezcla entre dolor y necesidad de aceptación terminaría impulsando toda su carrera artística. A medida que crecía, Jim empezó a notar algo inquietante. Cuando hacía reír a las personas, sentía que tenía valor. Esa conexión emocional fue poderosa, pero también peligrosa, porque poco a poco comenzó a asociar su identidad con la capacidad de entretener. El silencio le incomodaba, sentía que debía rellenar cualquier espacio vacío con energía, ruido o movimientos exagerados. Esa necesidad constante de aprobación se convertiría más adelante en una de las fuerzas más intensas detrás de su carrera. Los años donde nadie lo tomaba en serio. Durante su adolescencia, Jim Carrey comenzó a presentarse en pequeños clubes de comedia en Toronto, pero la imagen romántica del joven talentoso descubriendo el éxito rápidamente estaba muy lejos de la realidad. Sus primeras actuaciones fueron incómodas y muchas veces fracasaban frente a públicos indiferentes. Había noches donde el silencio de la audiencia pesaba más que cualquier insulto. La energía exagerada que más tarde lo haría famoso todavía no encontraba una forma clara de conectar con la gente. Aún así, siguió insistiendo. Poco a poco empezó a perfeccionar algo que lo hacía diferente, una capacidad física imposible de transformar su rostro y su cuerpo. Pasaba horas practicando expresiones frente al espejo, creando voces y movimientos exagerados que parecían romper las reglas normales de la actuación.
lo que otros consideraban extraño, y lo convertía en disciplina. Cuando se mudó a Los Ángeles, la situación tampoco mejoró inmediatamente. Hollywood estaba lleno de actores buscando oportunidades y Jim parecía demasiado raro para encajar en los modelos tradicionales. Consiguió pequeños trabajos en televisión y papeles secundarios sin impacto real. Participó en proyectos olvidables y audiciones constantes donde recibía rechazo una y otra vez. Había momentos donde parecía que su carrera nunca despegaría realmente. El cambio empezó lentamente cuando se unió al programa In Living Color en 1990. Ahí encontró un espacio donde podía usar toda su energía sin limitaciones. Sus personajes exagerados comenzaron a llamar la atención y por primera vez la industria empezó a notar que había algo diferente en él. No era un actor convencional, era alguien capaz de convertir el caos en espectáculo. Sin embargo, incluso en ese momento de crecimiento, Jim seguía cargando inseguridades profundas. Ver a otros actores avanzar más rápido o conseguir mejores oportunidades lo afectaban emocionalmente. En una industria donde todos compiten por atención, el rechazo constante puede destruir lentamente la confianza, pero él siguió adelante, impulsando más por necesidad que por seguridad. Necesitaba demostrar que todo el sufrimiento de su familia y todos los años de fracaso no habían sido en vano. El hombre que hizo reír al mundo. El verdadero punto de quiebre llegó en 1994. En un solo año protagonizó Ace Ventura, Pet Detective, The Mask y Dumb and Dumber, 3 películas que transformaron completamente su vida y lo convirtieron en una estrella global. La energía explosiva, que durante años había sido vista como demasiado exagerada, finalmente encontró el lugar correcto. Pero el éxito también trajo nuevas presiones. Hollywood comenzó a verlo como una máquina de entretenimiento capaz de generar millones de dólares, y mientras más grande se volvía el personaje público, más difícil parecía mantener una identidad privada estable. Jim Carrey ya no era solo un actor, era un fenómeno cultural. El problema era que detrás de toda esa fama seguía existiendo alguien arrastrándolo hacia inseguridades y heridas mucho más antiguas. Con el tiempo, empezó a explorar papeles más profundos en películas como The Truman Show y Eternal Sunshine of the Spotless Mind. En esos proyectos mostró una versión mucho más vulnerable y humana de sí mismo. Ya no era solamente el hombre de las caras imposibles y la comedia física descontrolada. Era alguien capaz de transmitir tristeza, ansiedad y vacío emocional con una honestidad inesperada. The Truman Show resultó especialmente simbólica dentro de su carrera. La historia de un hombre cuya vida entera es observada por millones parecía reflejar partes reales de la experiencia de Jim. Mientras más famoso se volvía, más parecía cuestionar la autenticidad de todo lo que lo rodeaba. La línea entre el personaje y la persona comenzó a sentirse peligrosamente borrosa. Mientras el público seguía haciendo ruido con sus personajes, Jim comenzaba a hablar más abiertamente sobre la depresión, la ansiedad y la sensación de desconexión que experimentaba incluso en la cima de su carrera. La fama no había eliminado sus conflictos internos, solo les había dado un escenario más grande. El eco bajo la risa. La historia de Jim Carrey nunca fue realmente una historia sobre la comedia. La risa fue solo la superficie visible de algo mucho más profundo, una forma de iluminar momentáneamente espacios que durante años estuvieron llenos de incertidumbre y miedo, porque algunas personas no aprenden a hacer reír para convertirse en estrellas, lo hacen porque descubren muy temprano que el humor puede ser una manera de resistir. El éxito en su caso no borró las heridas que lo impulsaban. Mientras el mundo veía energía infinita y personajes imposibles, detrás seguía existiendo alguien intentando entender quién era cuando terminaba el espectáculo. Y quizás esa fue siempre su verdadera batalla, encontrar una identidad real debajo de todas las máscaras que construyó para sobrevivir. Si su vida pudiera convertirse en una imagen, sería como el eco de una carcajada dentro de un teatro vacío. Al principio llena el espacio y parece eterna, pero cuando el sonido comienza a desaparecer, queda algo más profundo flotando
en el silencio.